Desde luego indignante, desde luego escalofriante, la forma en que fue asesinado el doctor David Casanova López, veracruzano, presidente del Centro Nacional de Neurociencia de Veracruz. Fue reportado como desaparecido el pasado 24 de octubre y apareció su cuerpo 2 días después. Su cuerpo presentaba signos de tortura. Tenía marcada la letra Z con una arma punzocortante en el abdomen, según se pudo saber con las crónicas periodísticas. El lunes pasado había sido reconocido su trabajo apenas el lunes pasado por el gobernador Miguel Ángel Yunes en el marco del Día del Médico. Le hemos llamado a la doctora Miriam López Basilio, que como presidenta de la Federación Nacional de Colegios Médicos acompaña desde luego, representa desde luego a los doctores y médicos que se han manifestado en Veracruz y a los que no se manifestaron en Veracruz, pero que están desde luego en este reclamo de justicia. Doctora López Basilio, gracias por tomar esta comunicación esta mañana. Buenos días y bienvenida. Al contrario, Carmen, muy buenos días. Agradezco el espacio para poder compartir con ustedes esta lamentable noticia y la solidaridad del Colegio Médico de México para con los familiares de el doctor Casanova. ¿Qué es lo que sabe, doctora López Basilio, como presidenta de esta federación? ¿Hasta qué información han podido tener acceso los doctores, usted como representante de esta gran organización nacional? Bien, nosotros hemos establecido una comunicación directa con el Colegio Médico de Veracruz a cargo del doctor Agustín Salazar Sánchez, quien nos ha informado la situación que prevalece ante esta lamentable noticia del doctor Casanova. Nos informan que efectivamente los familiares se han mantenido al margen de la situación por presentir posibles amenazas en contra de ellos. Informan también que efectivamente el doctor tenía unos meses de haberse jubilado del centro médico de Ruiz Cortines, y bueno, en un acto conmemorativo del Día del Médico, el gobernador había emitido un reconocimiento a él y a otros médicos por el desempeño profesional en el puerto de Veracruz. El Colegio Médico de México se suma a la marcha que se realizó el día de ayer, y ante estos lamentables hechos es importante comentar que el Colegio Médico de México ha realizado una serie de encuestas en toda la República para presentar una evidencia documental a las autoridades federales y sanitarias, y que hagan caso a la situación que prevalece, a estos actos de impunidad que se han repetido no únicamente en Veracruz. Me refiero a Guerrero, me refiero a Tamaulipas, Morelos, Estado de México y otros estados en donde se han presentado estas situaciones. Yo quisiera enfatizar, Carmen, que el atentar contra un médico o contra un personal de salud es atentar también al propio sistema de salud federal, porque un médico, un vacunador, un personal que vaya a fumigar alguna área determinada y es interceptado para el cumplimiento de este deber, lo que se ocasiona es que estos programas prioritarios en salud que el sistema de salud federal establece se ven vulnerables, se ven desprotegidos, y con ello ponemos en vulnerabilidad a los niños, a los adultos y a la población que lamentablemente no recibe estos servicios porque el personal de salud no puede llegar a brindarlos, aunque se tenga la mejor voluntad de hacerlo. Doctora López Basilio, desde luego que es todo muy inquietante. El hecho de que haya sido secuestrado o levantado, como se le quiere llamar, el doctor David Casanova López, y que después haya aparecido muerto días después, y lo que tenemos de registro, usted nos dirá si tienen la confirmación de que habría tenido marcada la letra Z en su abdomen. Esa información, Carmen, lamentablemente no la puedo confirmar.
Lo que sí puedo compartirle es de que, al igual que esta lamentable noticia del doctor Casanova, existen otros compañeros que en el cumplimiento de su deber son agredidos en instituciones de salud, en sus domicilios, en sus consultorios, y lamentablemente estos hechos se repiten y se repiten, y pues con pesar comento que no logramos establecer una vinculación estrecha tanto con las autoridades sanitarias como con las autoridades de la Fiscalía, de tal forma que podamos prevenir nuevos sucesos. En estos lamentables hechos que suceden, nosotros contamos con una encuesta, como le explicaba, en donde presentamos las evidencias documentales, porque no existe una evidencia ni oficial ni por asociaciones civiles que hablen de los incidentes que aquejan al personal de salud. El Colegio Médico de México se dio a la tarea de elaborar este instrumento y presentarlo al oficial mayor, quien nos recibió hace ya varios meses, a quien le presentamos cómo alrededor de 3,200 médicos, odontólogos y enfermeras, estudiantes de medicina fueron encuestados, y el 75% de ellos refiere haber sido objeto de algún tipo de agresión, ya sea por extorsión vía telefónica, por asalto a mano armada, por secuestros, violaciones, incluso hasta asesinatos, como es el caso al que nos estamos refiriendo en esta ocasión. Hemos nosotros acudido, Carmen, a pedir a las autoridades competentes nos ayuden a prevenir esta situación, porque lamentablemente los médicos que tienen la posibilidad de decir yo dejo este lugar y me retiro, pues se van, pero quienes de alguna manera no pueden salir de estas localidades han sido objeto de extorsiones, y bueno, seguimos trabajando y seguimos esforzándonos por brindar una atención, perdóneme la expresión, a buenos y malos. Nosotros no hacemos distingos de a quién vamos a atender. Nuestro deber como médicos es atender a toda la población que nos lo solicite. Eso me queda clarísimo, doctora López Basilio, pero también queda pues esta idea o esta pregunta obligada de por qué los doctores son víctimas de estas agresiones, por qué los doctores viven lo que usted nos acaba de describir con mucha puntualidad. Déjeme adivinar, se les pide atender a personas que eventualmente pudieran estar relacionadas con el crimen organizado fuera de su circuito, se les pide ir a lugares, se les lleva forzadamente para atender casos de gente que no puede acudir directamente a los hospitales porque está fuera de la ley. ¿Cuál es la circunstancia, doctora? Sí, efectivamente, usted lo ha dicho muy acertadamente. Una de las razones por las cuales nosotros como médicos estamos en muy alta vulnerabilidad es eso, que pues se requieren de nuestros servicios, y nosotros quienes trabajamos en instituciones de salud sabemos que el reglamento nos instruye a que cualquier paciente que acude por herida de bala o por alguna situación de violencia, uno tiene que notificarlo a las autoridades correspondientes como parte del reglamento que las instituciones nos establecen. Lamentablemente, pues cuando se dan este tipo de situaciones en donde el paciente acude y viene producto de una organización delictiva, pues lo que menos quieren es involucrarse con las autoridades policíacas, y lo que optan es por sustraer al médico tanto de las instituciones de salud pública como privadas para ir al sitio donde para ellos es seguro y poder brindar la atención que obviamente no es una atención que esté en óptimas condiciones, y lamentablemente se lleva a cabo la ley del talión. Si no se salva la vida del paciente, pues va en riesgo también la vida del personal de salud.
Tremendo, doctora, lo que nos dice, tremendo lo que nos dice la doctora Miriam López Basilio, presidenta de la Federación Nacional de Colegios Médicos. Bueno, yo creo que por esa y por muchísimas otras razones es muy importante el hecho de que de que los doctores, de que los médicos de Veracruz, de que la sociedad que acompañó a los doctores y al cuerpo médico, pues se haya manifestado precisamente con indignación y con el reclamo a las instancias del Estado mexicano para que puedan ustedes desarrollar su trabajo sin vivir este riesgo, sin tener una circunstancia como la que usted describe, que ha llegado a casos extremos como la desaparición y asesinato de alguien del cuerpo médico que incluso presidía el Centro Nacional de Neurociencia del estado de Veracruz. Es decir, estamos hablando de que han asesinado al presidente de este Centro Nacional de Neurociencia en el estado, reportado como desaparecido el pasado 24 de octubre y, bueno, pues registrado el hallazgo de su cuerpo, como sabemos, de esta manera. Es un llamado absolutamente claro y nítido el de los doctores, médicos y cuerpo médico de Veracruz, doctora López Basilio, pero por lo que usted nos está diciendo, como presidenta de la Federación Nacional de Colegios Médicos, esto que ha ocurrido en Veracruz, lamentablemente ocurre en otros estados de la República Mexicana. Así es, lamentablemente, y bueno, nos llena de indignación cada suceso que se presenta. Usted lo está mencionando muy acertadamente. El doctor Casanova, un distinguido médico neurocirujano, con una representación a su cargo, que en esta ocasión pues le tocó la lamentable exposición a las agresiones médicas, pero también, Carmen, aquel médico que se encuentra en área rural, dando su vida al servicio de la población más necesitada. También esos médicos tenemos que voltear la mirada. También esos médicos que aunque no tienen una representación, que no tienen a su cargo un centro médico, también ellos merecen justicia. Para nosotros, el Colegio Médico de México, cualquier médico lesionado, cualquier médico agredido o asesinado merece la atención de nuestras autoridades, tanto autoridades gubernamentales como autoridades sanitarias. Consideramos que este es un problema de seguridad, pero también un tema humanitario. Tenemos que darnos cuenta que el agredir a un médico, la norma nos dice que un médico tiene el deber de atender aproximadamente 3.000 habitantes, perdón. Eso es lo que marca la norma. Imagínese usted que un médico que atiende una comunidad con ese número de habitantes es agredido, es mutilado, es asesinado. Se agrede a la persona, pero también agredimos a esa población que queda sin protección sanitaria. Entonces, nosotros como Colegio Médico de México solicitamos de manera urgente que las autoridades competentes hagan algo. Nosotros como colegio hemos presentado propuestas al oficial mayor de gobernación, les entregamos una propuesta en donde queremos contribuir a prevenir esta ola de violencia que se está generando contra los médicos, contra el personal de salud, contra los estudiantes de medicina que van a hacer sus actividades de campo. Queremos contribuir y prevenir estos lamentables sucesos. No esperemos, como en un comunicado lo externamos, no esperemos a que un familiar cercano a las autoridades tenga una situación de estas para querer hacer algo. Tan importante es el familiar cercano a las autoridades como aquel estudiante de medicina que está cumpliendo su última fase de preparación académica para poder ejercer su profesión de médico. Yo creo que debemos de apelar a que, a pesar de que las estadísticas mencionan de que México es un país que ocupa el segundo lugar en impunidad, en corrupción, debemos de apelar a ese espíritu de servicio que tenemos los médicos y apoyar
que la sociedad proteja a sus médicos, porque con ello cuidamos también nuestra salud. Doctora, no puede tener más razón, desde luego. Usted ha enfatizado la importancia de la manifestación en Veracruz y desde luego que la agresión por este asesinato del doctor David Casanova López es una agresión a este Centro Nacional de Neurociencia de Veracruz, es una agresión a Veracruz mismo, es una agresión a los doctores, a los médicos, pero déjeme decirlo, doctora, es una agresión al país entero. Esta agresión debe ser absolutamente inaceptable para todos los mexicanos y mexicanas. El hecho de que se le quite la vida de esta manera a un individuo, a un personaje con las cartas académicas, científicas de reconocimiento que el doctor David Casanova López tenía, pues desde luego nos tiene que sacudir y coincido con usted plenamente, así como nos causa indignación el asesinato del doctor Casanova López, nos debe causar indignación lo que va ocurriendo con los médicos del país con más o menos acreditaciones nacionales e internacionales que se puedan tener. En este caso, estamos hablando de un problema para el sistema médico y de salud en nuestro país en su conjunto, por lo que usted acaba de decir. La manifestación de Veracruz debería ir acompañada por el país entero. La manifestación de los doctores y de los médicos y todos los que marcharon en protesta por el asesinato de el doctor veracruzano debería ir acompañada por el resto del país, no me cabe la menor duda, y es justo este tipo de cosas y de casos que deben sacudir a una sociedad. No nos puede pasar por alto, doctora, la gravedad de lo que usted nos está diciendo, la gravedad de lo que ha ocurrido con el doctor Casanova López, la connotación que tiene que un científico que dedicó su vida a la ciencia, a la cirugía neurológica, a presidir organizaciones médicas como la que presidía el doctor Casanova López como presidente del Centro Nacional de Neurociencia de Veracruz, haya sido asesinado de esta manera. Debe ser algo que nos mueva a todos los mexicanos y mexicanas, porque si no nos toca lo esencial como sociedad, pues ya no tenemos remedio, doctora. Así es, Carmen. Pues un exhorto a toda la población a que dejemos los lamentos, dejemos las lamentaciones y pasemos a las acciones, de que realmente asumamos la responsabilidad de proteger a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, al personal de salud en nuestras localidades. Esa sería la primera propuesta del Colegio Médico de México, que empecemos a proteger al personal de salud que de alguna u otra manera pues busca proteger también nuestra salud, por un lado. Por otro lado, un exhorto también a los compañeros médicos para conducirnos con rectitud, brindando una atención de calidad y de calidez hacia nuestros pacientes. Y finalmente, pues agradecerle, Carmen, este espacio que usted nos brinda. Yo quedo a las órdenes, estoy para servirles si es necesario que este sea el vínculo para que podamos establecer un enlace con las autoridades respectivas. El Colegio Médico de México ha tocado puertas con la finalidad de hacer alianzas, porque creemos en que sumando se logra más que dividiendo. Estamos nosotros en la mejor disposición y le agradezco este espacio. Al contrario, doctora, desde luego que estamos abiertísimos a seguir escuchando lo que tengan que decir como colegios de médicos. Usted representa a la Federación Nacional de Colegios de Médicos. Le agradezco que nos tome la llamada para hablar del caso del doctor David Casanova López, secuestrado y asesinado en Veracruz. Pero desde luego lo que nos ha dicho usted con toda claridad esta mañana es que hay una cantidad de casos y de situaciones pues que han quedado en la impunidad, tristemente, doctora, y que no puede seguir ocurriendo esto en México, no puede seguir ocurriendo esto contra nadie, y en este caso en particular por las connotaciones que tiene contra los doctores y doctoras de México. Así que quedemos en eso, quedemos en comunicación permanente, doctora, sobre todo en estos momentos donde hay que exigir una actuación inmediata de las autoridades para esclarecer el caso del asesinato del doctor Casanova López. Así es.
pues estoy para servirle, Carmen. Gracias, Miriam. Estamos en comunicación. Miriam López Basilio, gracias por esta conversación esta mañana. Gracias y buenos días.